el Perú. No habíamos visto tantos eventos importantes y complicados en una misma semana en hace muchísimo tiempo. Primero, y esta es la parte interesante y además que tenemos que resaltar, el Congreso cumplió con su promesa y dejó aprobados todos los proyectos de ley que van a ser sometidos a referéndum para ver si efectivamente cambia la bicameralidad de nuestro país, la reelección de congresistas, el Consejo Nacional de la Magistratura y las nuevas condiciones para financiamiento de campaña. Buenísima noticia. La otra complicadísima, la del indulto de Alberto Fujimori que se revirtió. Justamente estamos con Jorge Chávez, que se encuentra con Eduardo Juárez, que se encuentra en la clínica Centenario, donde se encuentra todavía internado el ingeniero Fujimori. Como sabemos, esto ha provocado diversas manifestaciones a lo largo de estos días a favor y en contra. Pero Eduardo nos cuenta los detalles. Eduardo, me parece que la señora Keiko Fujimori ha llegado, está en la clínica en estos momentos. Así es. Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hace unos minutos ha ingresado Keiko Fujimori con su hermana Sachi hasta la clínica Centenario, donde se encuentra su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Este grupo de personas, por ejemplo, está teniendo un pequeño encuentro con la policía, dado a que ellos indican que solo apoyan a Alberto Fujimori y no a Keiko. Entonces se ha realizado en estos momentos un cruce de palabras con el otro grupo que encontramos a nuestro extremo, al lado derecho, donde se encuentra el grupo que sí están apoyando a Keiko Fujimori. Entonces la policía está interviniendo en estos momentos para que no continúen estos roces con la Policía Nacional. Keiko Fujimori ingresó junto a su hermana y no prestó declaraciones, solo atinó a saludar a los medios de comunicaciones que estamos aquí desde tempranas horas, Patricia. Pero antes de la llegada de la lideresa de Fuerza Popular, ingresó también Luz Salgado, una representante también significativa de Fuerza Popular. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen aquí? ¿Por qué han tenido este enfrentamiento? Mira, nosotros estamos muy renegados con estos fuerzas populistas que parece que vienen a hacer un cierre de campaña. Aquí estamos los que verdaderamente simpatizamos con Alberto Fujimori. Nosotros conocemos muy bien a la cúpula de Fuerza Popular. Ellos deberían estar abajo. ¿Por qué agreden? De enfrentamientos. Así es como han estado en todo momento enfrentándose, Patricia, aquí, y es por eso que está interviniendo la Policía Nacional. Keikistas y albertistas, según indican, se están en estos momentos tratando de enfrentar entre sí para continuar con el apoyo aquí a Alberto Fujimori o a Keiko Fujimori, según estas versiones que dan estos simpatizantes del partido. Ahora no sabemos si son de Fuerza Popular o de directamente del expresidente Alberto Fujimori. Patricia, este es el panorama que tenemos a esta hora de la noche aquí en los exteriores de la clínica Centenario en el distrito de Pueblo Libre, donde permanece internado el expresidente Alberto Fujimori tras el indulto que fue anulado por parte del Poder Judicial. Patricia. Muy bien, Eduardo, increíble lo que nos estás transmitiendo, porque la verdad que estos pleitos internos entre la fracción de Keiko y la fracción de Kenji se habían manejado más bien efectivamente a nivel a nivel congresistas, a nivel interno, y no de esta manera. Se están peleando en la calle, peleando los simpatizantes de Alberto Fujimori y quienes sostienen que se está usando este tema de la salud del señor Alberto Fujimori, del tema del indulto, para venir a hacer lo que han denunciado algunos manifestantes como cierre de campaña. Continúan, Eduardo, los enfrentamientos, ¿no? Sí, Patricia, continúa aquí, a pesar que la policía está en todo momento tratando de evitar, ellos permanecen en estos momentos ya rodeados por la Policía Nacional para que este grupo que estamos apreciando, que son de los que apoyan a Alberto Fujimori y no a Keiko, no se enfrenten, pero hay una persona que se ha acercado hasta este lugar y espera que la policía, que está con escudos, y puedan evitar que se enfrenten entre sí. Es por ello que se está redoblando las medidas de seguridad aquí en los alrededores de la clínica Centenario a esta hora de la noche. La policía ya está tratando de separarlos ya ambos grupos
esta señorita que está aquí es la que continúa realizando algunas declaraciones. Eduardo. Pero, Patricia, te escucho. Eduardo, ¿me escuchas? Eduardo, sí, Patricia, te escucho. Sí, varias preguntas. ¿Esta señorita que vemos de rosado es de la fracción que defiende a Keiko o la fracción albertista, digamos? A Keiko. A Keiko. Y los de atrás más bien no la quieren. Entendemos por las gesticulaciones que hacen. Así es, ellos no están a favor de su posición. Popular. ¿Y cuántas personas están discutiendo? No son muchas, ¿no? Conozco muy bien, pero trabajan en el Congreso. No, es este grupo reducido, nada más que tenemos aquí de jóvenes que están desde muy tempranas horas aquí llamando la atención al otro grupo que está viniendo todas las noches porque indican que solo vienen a hacer como un cierre político nada más. Muy bien, Eduardo. Gracias por todo lo que nos estás contando. Nos darás cualquier detalle sobre cómo va desarrollándose este asunto realmente insólito. Una de las consecuencias de esta revocatoria del indulto que, como hemos venido analizando en estos días, tiene múltiples aristas. Por supuesto, el tema penal, el tema judicial, el tema humanitario y el tema político. Y ahí tenemos una de las consecuencias. Todo el mundo, sabes, es público y notorio porque además se han hecho evidentes los quiebres desde hace mucho tiempo entre Keiko Fujimori y Kenji Fujimori. El doctor Nakazaki lo decía acá, si se insistía en atacar a los Avengers y atacar la postura de Kenji Fujimori, se iba a caer el indulto. Eso es justamente lo que están reclamando los simpatizantes de Kenji que se están enfrentando a los de Keiko fuera de la clínica Centenario por la paz de esa familia, que ojalá lleguen a un entendimiento más allá de los temas políticos. Qué tristeza ver cómo una familia se puede desgarrar de esa manera. Nos acompañan esta noche 3 congresistas, uno todavía estamos esperando que llegue la congresista Choquehuanca, pero ya llegaron, ya está con nosotros desde temprano el congresista Javier Velázquez Quesquén. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Johnny Lescano de Acción Popular. ¿Cómo estás, Johnny? Gracias por estar con nosotros. Bueno, rapidito porque tenemos otros temas que analizar, pero sí me gustaría un poco su opinión sobre lo que acabamos de ver. Pasa por una situación muy complicada el partido más importante del Congreso, en este caso Fuerza Popular, más allá obviamente de las condiciones de carcelarias o no del señor Fujimori, que obviamente es un tema de discusión mayor, que tiene que ver con temas judiciales, pero la situación al interior de Fuerza Popular, ¿se refleja lo que estamos viendo en la calle en estos momentos? Es absolutamente, estamos muy resquebrajados. Creo que el domingo van a tener una lectura muy dramática de lo que ha sido el desarrollo de su actividad política estos 2 años. Creo que ha faltado una línea de acción política más coherente. En el caso del Congreso, han sido 2 años que se han perdido innecesariamente para poder haber puesto en marcha una agenda que el presidente, con legislaturas extraordinarias y con voto de confianza, ha podido sacar. Fíjate, la bicameralidad, ¿cuántos años ha venido discutiéndose? Y ahora el presidente en 60 días que la plantea ha logrado sacarla. Entonces le ha ganado la iniciativa política a la mayoría absoluta del Congreso. Y nosotros siempre hemos reclamado, los que no somos enemigos de ellos, sino somos parte de la representación parlamentaria, de que el hecho que tuvieran mayoría absoluta no les daba el derecho para imponer una agenda, imponer dictámenes, un manejo poco claro de la administración del Congreso, y por eso vemos esa situación ahora, la vemos, y por eso el detonante fue que en julio toda la bancada decidimos ya no participar con ellos en la conducción del Congreso. Y yo creo que aquí lo que se viene, si ellos no reorientan sus objetivos, el próximo año van a perder la mesa del Congreso y con votos de su propia bancada, ¿no? ¿Cuánto se ha perdido, no? ¿Cuánto se ha perdido por haber perdido una elección presidencial que no se supo manejar? ¿Cuánto más se ha perdido? Es realmente, yo supongo que el caso de lo que pasa con Fuerza Popular va a ser analizado en todas las clases de ciencias políticas de todas las universidades, señor Choquehuanca. Gracias por acompañarnos. Ya llegó usted. Entendemos que el tráfico de los viernes siempre nos quejamos que nuestro programa es a una hora en que todo el mundo llega corriendo. Pero está bien, gracias por estar acá. Johnny, tu lectura de lo que acabamos de ver, por favor. Bueno, yo creo que es producto del mal manejo del Parlamento Nacional, ¿no? Dictatorial, yo creo que prepotente, con falta de democracia, no se nos corta el uso de la palabra. Ese es el trabajo del fujimorismo que está con Keiko, y se llegó al extremo de este tipo de actitudes cuando se entró a la pelea con Kenji Fujimori y con lo que desencadenó
que se pueda sacar del Parlamento a varios Avengers, es del grupo de Kenji Fujimori. Desde allí vemos este tipo de peleas dentro del fujimorismo, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, la nulidad del indulto establece que la facción de Keiko Fujimori quiere sacarle ventaja política, porque incluso hasta ahora están respaldando un proyecto de ley para tratar de evitar que el señor Alberto Fujimori regrese a la cárcel, a la prisión. Eso es el tema que vamos a tocar ahora, pero me interesa esta primera ronda sí, para pero que... yo creo que esto es el deterioro, ¿no? Demostración del deterioro del fujimorismo, que antes tenía un 30% de apoyo y ahora creo que es en un dígito, ya debe estar en un dígito, ¿no? Y estas peleas ahondan más esa crisis, ¿no? Ahora, además, como lección política, señora Choquehuanca, porque todos perdieron, el partido de gobierno perdió el presidente, nada menos, quien se fue el presidente, nunca había costado tan caro un indulto a todo el país, ¿no? Pero tal vez una lección es que nadie supo manejar su cuota de poder. Keiko Fujimori, con justa razón, supongo, como cualquiera que pierde una elección, se sintió frustrada, pero el poder que tenía en el Parlamento no era poca cosa. No era poca cosa. No era poca cosa, y nos los hicieron sentir en cada decisión que tomaban. A veces era era muy difícil poder convivir allí. Pero bueno, yo soy una persona bastante positiva siempre, trato de encontrar un punto de encuentro siempre en todo, y quizá esa serenidad también a veces nos hacía dentro de la bancada tener que decir ya ahí, vamos a ver cómo lo solucionamos, pero no se podía, era a veces un uso y abuso del poder en exceso, y el poder hay que saber usarlo. Hay que saber controlarse cuando uno tiene poder, y obviamente el poder en el legislativo era un poder muy fuerte, obviamente, porque conlleva a los proyectos de ley, las iniciativas. La historia demuestra que sin parlamento no se gobierna. Claro, y en las agendas mismas, ¿no? Cuando las leyes, por ejemplo, la programación de las agendas que se hacían, siempre eran las declarativas, siempre de Fuerza Popular, y a veces uno decía, pero ¿cómo? Sin embargo, hoy vemos reflejadas en varias publicaciones, hace poco yo vi, y dice, a ver, la producción legislativa de las congresistas, pero yo creo que ahí hay que poner una observación de que no siempre se tenía, digamos, esa posibilidad, pero bueno, al margen de ello, creo que sí, es una lección muy fuerte para todos, y es una lección que dice lo que no se debe hacer en un partido político. Sobre todo, y ahorita vamos a conversar sobre esta ley que puede dar la posibilidad de que las personas mayores de 80 años cumplan su arresto en su domicilio, no es obligatoria, además supongo que será sujeta a evaluación, lo analizaremos dentro de un momento. Pero lo que hubiera dado cualquier partido, yo pensaba en el APRA, por ejemplo, lo que hubieran dado por tener una mayoría parlamentaria, sí. ¿no? Era el regalo que te da la ciudadanía para que hagas la reforma del Estado en democracia, ¿no? Sin necesidad de cerrar congresos. Tú tienes la llave para hacer la reforma del Estado, ¿no? Sí, es una lástima, ¿no? Son 2 años perdidos, especialmente el año legislativo pasado. Y no le vamos a quitar al Ejecutivo su responsabilidad, también la tuvo, por supuesto, sí, ¿no? Pero lo que no entienden hasta ahora, creo que Salaverry, a la luz de esa experiencia, está recuperando la iniciativa, estas cosas él las ha promovido, el honrar el compromiso que hicimos con el Poder Ejecutivo, porque una cosa es lo que esté en el reglamento, en la Constitución, y otra cosa cuando tú empeñas tu palabra. Él fue a Palacio a comprometer lo que nosotros los voceros hablamos con el presidente de la República, la fecha para entregar estas reformas, que con mucho esfuerzo, mucha también, inclusive como opiniones discordantes, se ha podido sacar adelante. Pero esto, repito, se pudo haber hecho en los 2 primeros años fácilmente. Lo pudo haber hecho el fujimorismo con su mayoría absoluta, con sus 73 congresistas. Y ahora el presidente, con una cuestión de confianza y con una legislatura extraordinaria, demuestra que en 60 días se pueden sacar estas reformas. Entonces, creo que ahí tiene que hacerse una autocrítica el fujimorismo. Las gestiones, ellos creen que porque tienen mayoría, son 63, 67, son dueños del Congreso, son dueños de la agenda, son dueños de, como dice Johnny, de darte la palabra o no darte la palabra, no consensúan, no hay una agenda consensuada. Ahora recién se está haciendo esfuerzos con Salaverry, ahora se está haciendo. Hay que reconocer que está haciendo una buena labor. Sí, hay que ojalá que no. Antes, ¿no? Ojalá, se está ganando incluso pleitos con su propia bancada, ¿no? Exactamente. O sea, eso hay que reconocerlo, que hay, y para bien del Congreso, porque nosotros tenemos que recuperar
nuestra propia iniciativa política, que es no enfrentar al Poder Ejecutivo, sino de fiscalizar, pero de generar equilibrios, de generar controles, de generar estabilidad, y eso pasa porque hay parte de la agenda del gobierno que nosotros tenemos que asumirla también como prioritaria. Por ejemplo, si ahora nos pidieran facultades o que discutamos iniciativas que tengan que ver con la anemia, ¿cómo nosotros no vamos a poner de costado algunos temas y priorizar eso, cierto? Pero eso tiene que ver con una persona que al frente del Congreso tenga esa vocación de que el Estado es uno solo. Ayer lo he visto, por ejemplo, el presidente cuando ha dado su mensaje al país, ya también lo he visto en otro temperamento. Por supuesto. Y entiende de que, o sea, nosotros ya percibíamos que esto iba camino a un cierre del Parlamento, y no porque nosotros estamos, porque de todas maneras en 120 días se iba a reabrir con otros. O sea, lo que debe quedar muy en claro es que no hay democracia en el mundo que haya generado prosperidad y desarrollo sin Parlamento. Entonces, espero que las próximas semanas se aprenda de esta elección, porque si bien es cierto el fujimorismo que controla absolutamente el Parlamento ha perdido, hemos perdido como institución, y eso sí hay que dejarlo muy en claro. Como institución, como Parlamento, la verdad que el país no ha cuestionado duramente para el... Repito, y habiendo tenido como nunca una composición que les hubiera permitido demostrar lo que es muy difícil cuando hay un Parlamento fraccionado, la importancia de lo que es un Congreso en un sistema democrático como el nuestro. Pero viene una discusión muy complicada. En un momento vamos a analizar lo que ya se aprobó, que repito, mis felicitaciones. Voy a felicitar a todo congresista con que me encuentre en estos días, porque creo que lo que se ha aprobado en estos... que un mes y poco más ha sido de suma importancia, y creo que además han dado la talla con respecto a la prueba que se les puso por delante, pero se les vienen pruebas complicadas. La revocatoria del indulto de Alberto Fujimori pone a todo el mundo en aprietos, pone al Ejecutivo en una situación incómoda, porque obviamente las sospechas de que esto lo ha hecho Vizcarra no han faltado y han aparecido por todos lados. Y por otro lado, claro, a Fujimori no se le debe sacar de cualquier manera de la cárcel, que es lo que se hizo, y se hizo mal, pero tampoco se le puede permitir morir en la cárcel a una persona cuya salud no ya está muy deteriorada. Entonces, chacatán, ¿y ahora quién arregla este escenario? Johnny, hablabas de una ley que... Yo quisiera agregar al tema anterior. Yo no tengo mucha esperanza en el fujimorismo que pueda optar por una posición democrática, no que pueda utilizar la mayoría en el Parlamento para trabajar en bienestar del Perú. No han perdido no han perdido su esencia dictatorial. Ese es el problema, porque si hubieran rectificado, hubieran pedido perdón como hicieron al inicio, haciendo una mea culpa de la dictadura que hizo, otro hubiera sido el resultado. Se hubiera sacado buenas leyes, se hubiera hecho una reforma, pero ellos no, ellos tienen un modo operandi en política que ya tienen un ADN de dictadura. De tal manera que yo poca esperanza tengo para que ese partido pueda estar en forma democrática desde que se le eligió ahí para adelante. Por eso todos consideran a veces que ese partido es un peligro para el Perú. Y yo tengo esa impresión que a veces no estamos ante un partido, sino ante una planadora que quiere avasallar con todo el mundo. En todo caso, Johnny, es una posición que comparte mucha gente contigo, pero creo que el fujimorismo también tuvo la oportunidad de sacar encima ese mote. Pero si hubiera tenido esa voluntad política, esa rectificación... Fracasó en el intento. Sí, y fracasó y seguirá fracasando si opta por seguir con esta corriente. La posibilidad del proyecto de ley... Del proyecto, yo creo que es un proyecto de ley, obviamente con nombre propio, porque no están pensando en los viejitos que están encarcelados, están pensando en Alberto Fujimori. Que existen, que sí existen. Que sí existen, claro, pero que, como te digo, no, yo por eso te digo, no están pensando en los viejitos que están encarcelados, sino en Alberto Fujimori para que no vuelva a prisión. Ahora, un primer filtro tenemos que ver si es constitucional o está de acuerdo con los tratados internacionales, porque precisamente el indulto se cayó y conforme la resolución que ha pedido el juez supremo, la Corte Suprema, invoca la situación de que este tipo de delitos no debe ser materia de beneficios para el sentenciado. Eso lo dice expresamente, por delitos, incluso ahora, dice... un indulto es un olvido de la pena, ¿no es cierto? Es borrar la pena. Claro. Un arresto domiciliario es un arresto domiciliario. Claro, o sea, sí, es preso en un lugar más cómodo, digamos, ¿no? Exacto, claro. Por eso hay que analizar si esto está de acuerdo con los tratados o no, porque sería también otro escándalo que aprobemos una ley, las víctimas o los familiares de las víctimas de la dictadura de Fujimori vayan nuevamente a la Corte y nuevamente nos hagan una corrección ahí. Entonces hay que analizar con cuidado. Yo estoy de acuerdo que es una persona de edad
ya su salud está deteriorada, pero vamos a tener que analizar jurídicamente, constitucionalmente, para no estar haciendo cosas simplemente por algunos factores y no por el aspecto, digamos, se tiene que hacer lo justo y lo correcto. No se tiene que hacer lo conveniente, porque lo que les conviene a algunos, saltándose la justicia y en tercer lugar, ya vemos cómo termina. Y en tercer lugar, no te olvides que este tema, en otros términos, se puso también en debate en el Congreso. Y no quisieron apoyarlo al fujimorismo. Los mismos parlamentarios decían, oiga, esto no puede ser, que esto es una ley con nombre propio, que nosotros no estamos de acuerdo, y lo rechazaron liminarmente. No quiso, la empujó. Exactamente, la mayoría que está en el Congreso. Ahora dicen, estamos de acuerdo, pero no porque realmente yo creo que quieran apoyar el asunto de la no vuelta a prisión de Fujimori, sino que están haciendo un cálculo político porque saben que han perdido muchos pisos, se están cayendo al abismo. Y me parece que para no caerse más, ahora están apoyando porque toda la población... ¿Cuál es su interpretación, Johnny? ¿Que están apoyándola para que no parezca que Keiko volvió a meter a su papá en la cárcel? La interpretación es que como saben que se está cayendo terriblemente y que casi van a desaparecer, dice, mejor ya no nos opongamos porque la gente nos va a rechazar más. De acuerdo. Tenemos, creo, Catalina, las declaraciones de Keiko Fujimori con respecto a la posibilidad de que se apruebe esta ley. A ver, ahí sí las tenemos, me parece, Cata. Será evaluada por la bancada de Fuerza Popular, pero yo quiero dar mi posición personal de que estoy a favor de que se debata y que se apruebe este proyecto de ley de libertad anticipada para las personas mayores de 80 años. Es un video en el que se ve la fragilidad y el deterioro de su salud, y yo con mucha pena he compartido ese video, y lo que he solicitado es justicia y humanidad para mi padre. Y agradezco a las personas y agradezco a todas las personas que han venido, ¿sí? Muy bien, ahí teníamos entonces a Keiko Fujimori, lo que es claramente un cambio de opinión. El congresista Roberto Vieira estuvo con Jaime Chincha el otro día, le confesó que él ya había estado reuniéndose con Mark Vito. Ya me parece rarísimo que Mark Vito sea el vocero, pero en fin, no sé cómo se organizan los fujimoristas, y que habían estado hablando sobre la posibilidad de esta ley y que en algún momento la negociación o la conversación se cayó. Pero sí tenemos las evidencias, yo lo he discutido fuertemente con Luz Salgado, por ejemplo, en Ampliación de Noticias. Recordemos que Luz siempre ha tenido una posición bastante coherente con respecto a muchos temas. Nunca se opuso, es verdad, a la forma como se le dio el indulto a Alberto Fujimori, no fue Luz de las que se opuso, pero sí se oponían a la ley del arresto domiciliario. Y se oponían el fujimorismo, cierto fujimorismo con Keiko a la cabeza, con mucha virulencia. Están en otro lugar, Ana María, el día de hoy. Al margen de ello, también en ese tiempo, lo que esperaban ellos y la respuesta que teníamos, por ejemplo, en el Ejecutivo, se les decía, tiene que solicitarlo la familia, tiene que solicitarlo alguien. Y no llegaba a esa solicitud. Entonces, y en ese tiempo la del también... indulto te refieres a la Claro, la del indulto. Y en ese tiempo también el tema de... Cuando se empieza a hablar ya de la negociación, se empieza a dar de una manera tan fuerte que incluso se proporcionan pruebas y se muestra la figura legal para poder acusar, digamos. Por eso está ahora Mercedes Arauz y Carlos Brus acusados en este momento por la negociación, el negociado. O sea, ha sido un negociado. Entonces, de tanto ha sido un negociado, pues ha sido un negociado, se acabó el indulto. O sea, el Poder Judicial tiene pie para eso en este momento. A tu criterio, ¿fue o no fue un negociado? Porque lo cierto es que si hubo un negociado y Keiko lo denunció, a pesar de que eso afectaba a su padre, debería ser considerado un acto político importante. Nosotros lo hemos asumido siempre como una prerrogativa y una facultad que tenía el presidente de la República. Nosotros fuimos llamados a Palacio el 24 de diciembre, ministros y congresistas, donde el presidente nos dio a conocer su decisión, nos comunicó su decisión. Nunca, por lo menos yo nunca supe de ningún acercamiento, de ninguna movida que te compro votos, que te hago, que te ofrezco. Jamás lo tuve cerca. Y es más, en la primera vacancia yo le reclamé a Mercedes Arauz por un tuit que empezó a circular de que iba a venir lo del indulto. Le dije, acláralo, eso no está ocurriendo. Acláralo, ¿quién está mandando esto? Y ella salió a dar una conferencia de prensa en el Congreso, porque ella tampoco sabía nada. Entonces, yo creo que ahí ya el tema fue una prerrogativa presidencial,
una facultad que el presidente tenía, y eso es todo lo que nosotros hemos manejado. Todo lo que ustedes han manejado. Complicado porque, a ver, pongamos un paralelo, porque es interesante recordar y poner escenarios paralelos. Ollanta Humala no es santo de nuestra devoción para muchas cosas, pero nunca movió un dedo en favor de su hermano Antauro. Nunca. Y debe haber sido bien doloroso porque la presión familiar era muy fuerte. Incluso se le decía, si liberas a Fujimori y liberas a Antauro, nosotros no nos vamos a quejar, ¿no? Había mucho ruido político alrededor. Ya, pero si uno toma la decisión de hacer una cosa como esa, no voy a sacar a mi hermano a la cárcel, te tienes que comer el costo político y el costo familiar. Lo extraño en este caso es que Keiko hizo lo correcto si consideró que había un negociado. Pero entonces no te puedes quejar de que el indulto se caiga. O sea, hay algo ahí que no tiene mucha coherencia. Voy a hacer una precisión. En el caso de Humala no metí un dedo, pero sí todas las manos, ¿ah? Porque, claro, con Yalico, por favor. Yalico fue el juez que decía, juez se puede escoger en Lanzagena en Nadín, y Yalico lo sacó del Andahuaylazo. O sea, se salvó él y lo dejó el hermano. Ya, tú dices que por el hermano no movió un dedo, pero por él metió todo. Sí, claro, eso sí, nos queda claro. Claro eso. ¿No? Primero quiero decir lo siguiente. Mira, a mí me parece que ese fallo que ha dado ese juez al margen del señor Fujimori hay que corregirlo, porque el indulto es una prerrogativa constitucional política del presidente. Está limitada. No se puede dar para secuestros, para delito de lesa humanidad, no se puede dar para violadores menores de 7 años. No puede ser motivo de una negociación, ¿no? Tampoco. Pero cuando yo he leído el fallo de ese juez, que es de Chiclayo, de Lambayeque, que es un juez provisional, uno de los fundamentos dice que cuestiona el otorgamiento del indulto que ha sido producto de una negociación política. Y si tú evalúas el sentido, el fundamento de todo indulto que dé un presidente de la República, hoy, mañana y siempre tendrá una motivación política. Inclusive dice que el presidente Pedro Pablo, ¿no? Claro, y por esto digo, eso se tiene que revisar. Creo yo, inclusive, que ha precipitado la ejecución de esa resolución porque ha debido disponer que el presidente deje sin efecto la resolución suprema del indulto. Pero es un tema formal. Yo quiero ir al otro tema, al que se había, el tema del proyecto de ley. Aquí ha habido un mandato de la Corte Interamericana que ha ordenado que se haga un control de convencionalidad, o sea, si es compatible la decisión que se ha tomado con la convención a la que estamos adscritos. De acuerdo. Eso la ha debido hacer un juez constitucional, no lo ha hecho, la ha hecho un juez penal en ejecución de sentencia. En fin, ese es otro tema. Pero lo que sí ha dicho la Corte es que cuando se tratan de delitos de lesa humanidad, tú no puedes dar amnistías, indultos, prescripción, no puedes dar, por ejemplo, conmutación de penas. Pero lo que no puede hacer, por eso yo sí creo que la ley sí es constitucional. Lo que tú no puedes, lo que no nos puede decir alguien que afectamos la convención, el hecho de que una persona que tiene una grave enfermedad, que como producto de su edad, su avanzada edad, esta enfermedad, en las condiciones que se da el encarcelamiento, no es porque la cárcel sea de 4 metros, 6 metros, 8 metros, sino el solo hecho de estar aislado está probado que genera deterioro en la salud de las personas. Además, recordemos que incluso en los casos... Discúlpame, Javier, discúlpame. No puedan, claro que sí podemos establecer, no estamos condonando la pena, no estamos haciendo conmutación de pena, lo que estamos diciendo es que vaya a cumplir el resto de la pena a su casa. Ahora, ¿qué vemos? Que está en una clínica, ¿cierto? Está en una clínica. Y no está en una clínica, yo no creo que los médicos se presten para construir dolencias. Está enfermo ese señor, tiene 80 años. Ahora, es cierto que se puede decir que tiene nombre propio. En diciembre, hace poco, se dio una ley, yo no la voté, y acabamos de votar con Johnny para que se derogue, se dio una ley para extender el mandato del presidente de la Federación de Fútbol. Y lo votaron como 80 parlamentarios. Entonces, lo que quiero decir es que en este caso se van a beneficiar miles de personas de los centros penitenciarios, pero lo que sí creo es que en ningún caso afectamos la convención el hecho que nosotros reemplacemos el lugar donde se va a cumplir la pena. Además, de acuerdo. El gran error ahí del fujimorismo fue no debatirla al inicio, porque además decían, no la queremos, bueno, no apliques a tu... O sea, si tú no la quieres exactamente, no es obligatorio, no la solicitas, claro. O sea, no quiere decir que a los 80 años todo el mundo sale corriendo de la cárcel, ¿no? Y lo peor que puede pasar con un Estado democrático, utilice mira, la pena como principio tiene como propósito, yo te sanciono a ti para resocializarte, para que te sanciono, para que después que cumplas tu sanción, en la sociedad no vuelvas a cometer el delito. Acá estamos
estamos ante un enfermo que tiene más de 80 años, que tiene una enfermedad grave. Yo creo que entonces, a una persona... mandarlo a su casa para que termine de cumplir su condena, inclusive, ya esto es un tema secundario, no trascendente, inclusive le genera menos costos al Estado, estarlo llevando a la clínica, los patrulleros, qué sé yo, en su casa y que termine de cumplir su condena. Hoy estamos dando una imagen al país, a los chicos, de confusión, porque como Osman Morote sí está en su casa. Osman Morote, el terrorista más sanguinario que tiene el país, lo mandaron a su casa. Y además hay personas que están con Alzheimer, hay personas cuya situación es realmente terrible, que no saben ni dónde están, ya no saben ni siquiera por qué están presos y siguen ahí. Eso es inhumano. Lo que yo no estoy de acuerdo es que la política sea un toma y daca. No estoy de acuerdo. Que digan, señor, yo le doy indulto y para que no me vaquen, yo no estoy de acuerdo. Que eso sea política, no es política. Y por eso la convención, la Corte Interamericana dijo, oiga, señor, acá había un toma y daca. Eso no se puede admitir de ninguna manera. Así lo dice, y la Corte Suprema también lo dice. ¿Lo afirma? Claro, lo afirma. ¿Lo afirma? El juez... No, congresista perdón, hay que esperar los procesos. Ha indicado que había aquí un componente político que ni siquiera había tenido el cuidado de verificar la salud de la persona, porque se prepararon documentos. Pero esa discusión creo que nos quedó clarísimo que ahí hubo... Claro, eso no es política. El poder no está para dar ventajas pues subalternas. Que tal vez el Congreso debiera, para eso no está la política. Debiera tomar en cuenta, tomando el punto de que una persona que es mandada a su casa a terminar su pena no está siendo ni perdonada, ni indultada. Ni yo no me estoy refiriendo a eso. Digo que ha habido hoy me queda claro. Lo que pasa es que me interesaría que pusiéramos de antecedente un caso que todo el mundo ha olvidado. Cuando los presos por terrorismo se van a Yanaguara, a 4.000 metros de altura, hay que decirlo, en condiciones... A Yanamayo, perdón. A 4.000 metros de altura, en condiciones que no veían la luz del día. Tenían creo que 1 hora de patio a la semana. La Corte Interamericana miró y dijo, ok, estos pueden ser unos desgraciados, pero así no. Así es. Así no se puede tener a la gente presa porque eso es inhumano. Es exactamente la misma lógica debería aplicar para cualquier reo, que por N razones las condiciones en las que se encuentra pueden resultar inhumanas. No hay ningún precedente de la Corte Interamericana que haya cuestionado la aplicación del derecho interno a un condenado de haberle cambiado el régimen penitenciario, porque con ese criterio, si tú te portas bien el primer año te evalúan y te pasan a una celda de primarios, y eso también lo cuestionaría la Corte. No, aquí lo que no se está perdonando es la pena, ni indulto, ni amnistía, ni prescripción, ni la manera como se ha hecho. El 22 fue la vacancia fallida y el 24 creo que fue el indulto. Cuando los señores keikistas lo grabaron a Kenji Fujimori y compañía, ahí se tradujo clarísimamente, se develó que había habido una componenda, y por eso se cayó todo. Obviamente, nadie puede negar eso, estaríamos cerrando los ojos a la realidad. Pero para tener claro, si no estaríamos en este punto, Johnny. Si eso no hubiera... no estaríamos en este punto. De acuerdo. No estaríamos en este Ahora, entonces, presentado este proyecto de ley que ya está, ¿no? Lo ha presentado el grupo de Kenji, me parece, ¿no? Sí. Lo más probable es que tenga apoyo, por lo menos de las otras... Con el fujimorismo nunca se sabe, pero... Yo lo he revisado y personalmente yo lo voy a apoyar. Lo vas a apoyar. Johnny, yo lo he consultado con mi bancada, pero personalmente yo lo voy a apoyar, lo he revisado ahora y creo que es... absolutamente. A ver, ahí a todas luces es una ley con nombre propio, pero no podemos dejar de reflexionar en que esa ley con nombre propio nos pone encima de la realidad que ocurre en los penales en este momento. Sí es cierto que hay mucha gente que pasa de 80 años y que está en condiciones pues increíbles dentro de los penales. Ya ni siquiera hablamos ahí de resocialización, porque ellos van a morir en el penal. Entonces, están con tuberculosis, muchos de ellos, o sea... En fin, nosotros lo vamos a analizar, terribles, ¿no? Recién lo vamos a analizar dentro de la bancada. Yo debería estar de acuerdo con tu presidente. El presidente Vizcarra anoche ha dicho, mire, cuando le dieron el indulto yo lo respeté, ahora que lo han revocado yo lo respeto. La solución está por el lado del Congreso. Exactamente, por eso estoy diciendo que lo vamos a analizar dentro de la bancada, ver todo esto, y nosotros apoyaremos lo que tengamos que apoyar, sin dejar de lado el sentido humano de lo que significa el fondo de esta ley. Ahora, también van a tener que enfrentar, obviamente hay que respetar también, estamos respetando y vamos a respetar, como lo ha dicho el presidente, el fallo del Poder Judicial, y también vamos a respetar lo que nosotros por mayoría o como fuere ahí en el Congreso, nosotros
podamos... Vamos a ver, Pero el asunto entonces es es curioso. nos acordamos de los pobrecitos que están en la cárcel, Sí. sobre pretexto de estos beneficios que se quieren dar a una sola persona. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no se acuerdan de los pobres, de los desvalidos? Por favor. Entonces, considero si se presenta... que el tema es incomodísimo, que legislar en ese sentido es incomodísimo. Muy difícil, Pero es verdad que también, y vamos a decirlo con todas sus letras, matan a una chica, la violan, entre 8 y sacan una ley para... Justamente porque un caso a veces evidencia a los demás. Es decir, no, ojalá nos acordáramos todos los días de todas las cosas. Por ejemplo, ¿no? esto de la violación de la chica de Estados Unidos, ¿dónde está el movimiento Ni Una Menos? ¿Dónde están las que protestaban por la violación de mujeres? Porque había los grupos económicos. Nosotros tenemos una comisión. ¿Dónde está el gobierno? El gobierno, bien, gracias. Nosotros tenemos una comisión investigadora de abusos sexuales en organización. ¿Cómo que no hemos hecho nada? Estamos en plena investigación. El congresista de la UND es el presidente de la comisión. La señora Choquehuanca ha trabajado mucho por los derechos de la mujer. No voy a hablar de mí, pero no puede juzgar a las personas que se la juegan todos los días. Porque un caso que no se hizo público porque lo tapó un colegio privado. No, pero ahora se ha hecho público. Ahora se ha hecho público. Y nadie ha levantado la mano. Nosotros hemos citado, no diga nadie, el congresista está en el Congreso, en la Comisión de Abusos Sexuales, y hemos citado ya a las personas, estamos en pleno... Congresista. Un poco de respeto, porque es pero ¿cómo puede asegurar que no hemos hecho nada, yo prefiero una pausa y respirar, porque a mí, porque de verdad que hay mujeres que nos fajamos por este tema. No, yo no te digo que tú explícitamente tú. Y estás ofendiendo a gente que sí hace su trabajo, a quienes no nos escuchan. Pero hay gente que, de acuerdo al mandante, que proteste y después se calla callada. Nosotros somos los más interesados en que esto se aclare y en que esto se sancione y que se encuentre el culpable y que el culpable condene. Pero es que lo estamos recién investigando dentro de la comisión. Para que le dé un guaracazo en la casa. Vamos a una pausa y regresamos. ¿A qué nos sentan juntos? A la hora que se muere. Bueno, donde me hubiera sentado.